Ya. Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Ya. Comencemos. Vamos a retomar donde nos quedamos el día lunes en esta parte, ¿no? Ahora, para poder elaborar un título necesitamos de una idea. Para ello hay que responderse a las siguientes preguntas, ¿ya? La pregunta de dónde, para conocer el lugar, ¿ya? La pregunta quién, para saber cuál es la persona u objeto de estudio. Y la pregunta de qué, para saber qué es lo que queremos estudiar. Aquí va lo que es nuestra idea y nuestra variable. Ya antes habíamos mencionado que en una monografía mmm, solo trabaja con una variable. Para ello vamos a practicar con un ejercicio. Disculpe, Lice, no está compartiendo tu pantalla. Perdón. Sí. Vamos a compartir pantalla. Ya. Ahora sí pueden observar mi pantalla. Ya. Ya les había mencionado que para poder elaborar el título, tenemos que responder a las siguientes palabras: el dónde, el quién y el qué. Para ello vamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Ya? Aquí está. Primero hay que ordenar las ideas. Tenemos un ejemplo de, en este caso, el lugar estamos poniendo a la ceja el alto. ¿Ya? Ahora, esto puede variar, depende mucho a dónde quieras realizar tu investigación. Puede ser en un colegio, puede ser un objeto como una bibliografía de un expresidente, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, el quién. Ahí nos vamos a lo que son las personas o objetos, es decir, a quiénes vamos a estudiar. ¿Ya? ¿A quiénes vamos a estudiar? En este caso, la persona de objeto de estudio son los transeúntes. ¿Ya? Y el qué va a responder a nuestra variable, a nuestra idea. ¿Qué es lo que nos interesa estudiar? Nos interesa estudiar lo que son los factores de inseguridad. Ahora, vamos a seguir con el ejemplo para formular el título. Ahora, con las ideas ya bien ordenadas, tenemos que formar nuestro título en el siguiente orden. Primero va a ir lo que se quiere estudiar. Luego, seguido, va a ir la persona u objeto de estudio. Y por último, va a ir el lugar. ¿Ya? Ahí adicionalmente se puede agregar lo que es el tiempo. Ya muchos agregan lo que es el tiempo, le agregan 2024. ¿No? Ahora, ¿cómo sería el título formulado? Nos diría lo siguiente: factores de inseguridad. Esos de los ya son los conectores. Ya eso puede variar mucho, depende a cómo quieras formar tu título. ¿Ya? En este caso dice factores de inseguridad de los transeúntes en la ceja el alto. ¿Ya? Ahí pueden agregar lo que es
factor del tiempo también, ¿no? 2024 o en el 2023, o pueden trabajar incluso con tendencias, ¿no? Desde del 2020 hasta el 2025, ya si ha mejorado, si ha empeorado, ya, eso ya depende mucho. Ahora, ¿hay alguno de ustedes que quiera realizar este ejercicio con algún tema de su interés? ¿Alguien que esté elaborando una monografía y quiera practicar? Dígame, Laura. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, yo quiero investigar el sector agropecuario en Bolivia. No sé si podría ayudar. Claro, sector agropecuario. Lugar, Bolivia. Bolivia, sí, ¿Todo sí. quiere estudiar todo Bolivia o un departamento en particular? Eh, bueno, y que quise enfocarme más que todo en los departamentos de eje central, pues, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Ya, entonces tienen que ser los tres, ¿ya? Vamos a abreviar, ¿ya? La Paz, mm, Cochabamba y Santa Cruz, ¿ya? Así lo vamos a abreviar. Ahora, ¿qué es lo que quieres estudiar? Perdón, ¿a quiénes quieres estudiar? Quiero estudiar específicamente los proyectos de riego en el sector agropecuario. Ah, ya. Entonces ese es tu objeto de estudio. Proyectos de riego, ¿no? Proyectos de riego. Ya, proyectos de riego. Ahora, mm, ¿qué es lo que quieres estudiar? ¿Cuál es tu variable? Bueno, yo quiero estudiar el presupuesto de inversión pública. ¿Cuál es el impacto o cuál es la incidencia de los presupuestos de inversión pública en proyectos de riego, pero en el sector agropecuario? Ay, 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 ya. Impacto en el sector agropecuario puede ser. Impacto. A ver, a ver, a ver. Hay que aclarar aquí un poco las ideas. Ay, ay, ay. Entonces sería impacto de los proyectos de riego, ¿no? Sí, 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 sí. Riego, ¿ya? Ese sería tu... Eso es lo que quieres estudiar, ¿ya? Entonces, ¿a quiénes quieres estudiar? Es el sector agropecuario. Sector agropecuario, ¿ya? Sector, ¿ya? Está muy largo. Ya, sector, ya. Ahora, tu título sería el siguiente, ¿ya? Primero tienes que ir con impacto de los riesgos, impacto de los proyectos de riesgo. Ahora, ay, perdón, ya. Ya no sería, ya, ya no sería de los, ¿no ve? Sería impacto de los proyectos de riego del sector agropecuario. Ay, ya. Del sector agropecuario en los aquí hay que aumentar departamentos
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ya. Así quedaría tu título. ¿Quedó claro? Licenciado, no estoy logrando ver bien la pantalla. Ya. Ahora, ¿se observa o no se observa siempre? Sí, 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 se observa, se observa. Ya. Este sería la parte de aquí abajo. Así quedaría tu título. Impacto de los proyectos de riesgo del sector agropecuario en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Este impacto también lo puedes cambiar, ¿ya? Puedes ponerlo incidencia, no hay problema. Ya, ok. Yo lo había formulado de otra forma, pero sí, se entiende. ¿Sí? Puede variar también, hay diferentes métodos, pero el que yo lo veo más eficiente y más sencillo es este. ¿Mm? También puedes agregar lo que es el tiempo, ¿no ve? Ya. ¿Alguien más? Nadie, ¿no? ¿Ya? Cabe aclarar que no siempre puede ser así, ¿no ve? No es como que, como te indico, tiene que ser, ¿ya? Puede que tu tutor piense de otra manera, ¿ya? Lo que yo les estoy indicando ahora es un método muy eficiente y sencillo de aplicar. ¿Ya? Bueno, continuemos. Una vez obtenido el título, vamos a pasar, ¿ya?, a lo que es el resumen y la introducción. Ahora, a la hora de redactar una monografía, el resumen y la introducción son lo último que se hace, ¿ya? Ahorita, por lo que les estoy indicando, vamos a ir en orden para no perdernos. ¿Por qué se hace el último? Porque no puedes hacer ni un resumen ni una introducción sin tener todos tus datos, ya, tu marco teórico, tu planteamiento del problema, tu metodología, tus resultados. No puedes hacer sin todos esos datos un resumen y una introducción. Ahora, ¿qué nos dice? El resumen en una monografía es un breve texto que resume de manera concisa los aspectos más importantes del trabajo de investigación. Suele tener una extensión generalmente de 200 a 300 palabras. ¿Ya? No es muy largo, son breves. Ahora, aquí les estoy dando lo que es una estructura que generalmente tiene un resumen. Entre ellos tiene un contexto, los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo yo verificar que tenga todo eso? Si observa mi pantalla, estamos en Word. Sí, se observa. Ya. Ahora vamos a trabajar de la mano con esto.
¿Qué nos dice? Tiene que tener un contexto. Un contexto es como una introducción, es darle al lector una idea de lo que queremos transmitirle, ¿ya? Ahora, aquí estamos trabajando con el mismo ejemplo, ¿ya? Del factor de inseguridad de los transeúntes en la ceja del Alto, ¿ya? Nos está dando el título, ¿ya? Nos está dando el título que fue realizada por un equipo de especialistas en el año 2024, ¿ya? Ahora, este trabajo abordó un problema crítico relacionado con la seguridad urbana en una zona con más concurridas y complejas de Bolivia, identificando y explicando los factores que afectan a la seguridad de los transeúntes, ¿ya? Este es un contexto. Le estamos dando una pequeña idea, ya le estamos dando una introducción de qué es lo que vamos a hablar en este punto. Ahora, ¿qué más? Tiene que tener los objetivos, ¿ya? Este es el resumen, ¿ya? Los objetivos debe estar por aquí. ¿Ya? Aquí está. Ya lo vamos a marcar primero el contexto de un color amarillo. Ahora el objetivo, tiene que tener los objetivos. El objetivo de la investigación es explicar los principales factores que generan inseguridad en los transeúntes de la ceja, ¿ya? Ese es su objetivo general, ¿ya? Lo vamos a dar de un color celeste, ¿ya? Ahora, ¿qué más nos pide? Nos pide la metodología. Se empleó un enfoque mixto que combina herramientas cualitativas y cuantitativas. En el aspecto cualitativo, se realizaron entrevistas semiestructuradas con transeúntes, comerciantes y autoridades locales. En el aspecto cuantitativo, bla, 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 ¿no ve? Todo este párrafo nos está hablando de lo que es la metodología. Ahora, ¿qué más? Los resultados, ¿ya? ¿Qué se ha encontrado en la investigación? La investigación evidenció que la inseguridad en la ceja del Alto se originó por una combinación de factores sociales, económicos y urbanos. Los principales hallazgos incluyeron la ausencia de iluminación adecuada, la falta de presencia policial constante y el alto índice de consumo de alcohol en vía pública, ¿no? Ahí ya está dando los resultados de la investigación, ¿ya? De otro color también, el color gris. Y por último, tenemos las conclusiones, ¿no? Adicionalmente, se detectó que los factores socioeconómicos como el desempleo y la informalidad laboral contribuyeron al aumento de los delitos menores, ¿no? Está sacando una conclusión, ¿ya? ¿Ya? Ahora, obviamente, esto no es todo lo que está en la monografía. Son los puntos más importantes. Tienes que destacar los puntos más importantes. Por ejemplo, una monografía tiene un objetivo general y por lo menos tiene que tener 2 o 3 objetivos específicos, ¿ya? Pero solo está mencionando el objetivo general, porque un punto que nos menciona es que debe contener de 200 a 300 palabras. Tiene que ser breve, ¿ya? Solo los resultados más importantes y las conclusiones más importantes. ¿Se entiende? ¿Se
¿Se entiende o alguien tiene una duda? ¿Alguna consulta? Nadie, ¿no? Continuemos. Vamos a continuar con lo que es la introducción. Ya. ¿Qué nos dice en la introducción? La introducción en una monografía es la sección inicial del trabajo de investigación que tiene como objetivo presentar y contextualizar el tema de estudio. Es decir, que es un contexto general en sí de toda la monografía. Ya si en el resumen dábamos un breve contexto, la introducción ya es un contexto más general. Ahora, ¿qué debe contener una introducción? Tiene que contener lo que es un contexto y aparte, adicionalmente, a diferencia del resumen, debe contener por lo menos un antecedente el más importante. ¿Ya? Vamos a revisar. Aquí tenemos una introducción, ¿ya? Contexto. La inseguridad urbana es un fenómeno que afecta a numerosas ciudades en el mundo, ¿ya? A diferencia del contexto del resumen, en el resumen ya da un contexto muy enfocado en la monografía, ¿ya? Ahora, en la introducción tiene que ser un contexto llamativo, ¿ya? ¿Llamativo para qué? Para que llame la atención del lector, para que lea y, esto parece interesante, ¿no ve? Por eso es diferente su contexto de la introducción al del resumen, ¿ya? Dice, la inseguridad urbana es un fenómeno que afecta a numerosas ciudades en el mundo, en especial en aquellas con altos índices de crecimiento demográfico y desigualdad social. En Bolivia, esa problemática se manifiesta de manera particular en las áreas urbanas densamente pobladas, ¿ya? Esa es su introducción, ¿ya? Ese es su contexto. Vamos a color de un color, no es esto, de un color amarillo, ¿ya? Ahora, adicionalmente tiene que tener un antecedente, ¿ya? Vamos a buscar dónde está. La Ceja del Alto, las zonas urbanas más transitadas en la ciudad. Ya, aquí no tiene el antecedente, ¿ya? El antecedente sí es bien ponerle, pero no es tan obligatorio. Es opcional, se podría decir que es opcional. ¿Ya? Aparte de ello, tiene que tener una justificación, ¿ya? Ahora, ¿dónde está la justificación? Nos dice que la Ceja de El Alto, una de las zonas más transitadas y emblemáticas de la ciudad del Alto, constituye un ejemplo claro de este escenario. Este sector se caracteriza por su intensa actividad comercial y su importancia como nudo de transporte. Atrae a miles de personas diariamente. Sin embargo, estas características también lo convierten en un lugar propenso a la delincuencia. ¿Ya? Esto sigue siendo parte del contexto. Sigue siendo parte del contexto. Aquí está la justificación. ¿Ya? La importancia de analizar los factores de inseguridad con la ceja radica no solo en comprender la problemática, sino también en proponer la estrategia que contribuya a mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes y visitantes de esta zona. ¿Ya? Aquí está lo que es la justificación. ¿Ya? Está justificando su importancia, ¿ya? De analizar estos factores de inseguridad. ¿Qué más? A ver, aquí sigue justificando. El estudio de los factores que generan inseguridad en los transeúntes de la Ceja del Alto
responde a la necesidad de abordar una problemática que impacta directamente en la calidad de vida y la percepción de la seguridad de la población. ¿Ya? Esto sigue siendo la justificación. ¿Ya? La justificación responde a la pregunta ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué es importante mi investigación? ¿Por qué yo debo estudiar este tema? ¿Ya? Eso es una justificación. Ahora, ¿qué más? Debe contener los objetivos de la investigación. ¿Ya? Además de este trabajo, se inserta en el ámbito de la investigación sobre la inseguridad urbana en un campo que requiere un enfoque contextualizado para atender las particularidades de cada espacio. La ceja, como uno de los puntos más dinámicos de la ciudad, representa un entorno ideal para explorar cómo interactuar diversos elementos sociales y económicos. Ya eso sigue siendo. Ya. Aquí está el objetivo. Ya, el objetivo de la investigación es explicar los principales factores que generan inseguridad en los transeúntes de la ceja del Alto. ¿Ya? Eso es el objetivo. ¿Ya? Y por último, ya, esta última parte sobre la estructura del trabajo es opcional. En algunas universidades les piden, en otras no. ¿Ya? En ahí simplemente se describe lo que es. En el capítulo 1 se abordaron la metodología, eh, el planteamiento del problema, la formulación del problema. En el capítulo 2 se plantearon la fundamentación teórica, marco conceptual, contextual, y así sucesivamente. ¿Ya? Yo no la he agregado porque no la veo, no la considero muy importante. ¿Ya? Ahora, a diferencia de un resumen, la introducción es un poco más amplia. ¿Ya? Generalmente, con una página está bien. ¿Ya? En una página tiene que entrar todo esto. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Nadie? Bueno, continuamos. Antecedentes. Ya. Los antecedentes es un punto muy importante, ¿ya? Y muy delicado a la vez. Hay que tener mucho cuidado con este punto, ¿ya? ¿Qué son y para qué sirven, ya? En sencillas palabras, son estudios previos que están relacionados con tu tema de investigación, ¿ya? Ahora, estos antecedentes, como mínimo, deben ser 5 años, no deben superar los 5 años de antigüedad, ¿ya? Es decir, que ahorita estamos en 2024, podemos utilizar antecedentes hasta del 2019, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere con estudios previos? ¿Ya? En esto entra mucho lo que son las tesis, pueden ser, mmm, pueden ser otras monografías, pueden ser artículos científicos, pueden ser revistas, ¿ya? Pero que sean de fuentes confiables, ¿ya? Tesis de universidades, ¿ya? Artículos científicos de algunas revistas. Eh, por ejemplo, Wikipedia no sirve para redactar antecedentes, ¿ya? No sirve la información de Wikipedia. Ahora, ¿qué características debe tener a la hora de redactar los antecedentes? ¿Ya? Un antecedente debe tener los siguientes elementos. ¿Ya? Debe contener lo que es el nombre del autor, la fecha y año de publicación, seguido del título de investigación. Debe contener lo que es la metodología, los objetivos y resultados. ¿Ya?
Vamos a ver ahora los antecedentes. ¿Ya? Este es un antecedente. Todo esto es un antecedente. ¿Ya? Vamos a ver si se cumple con las reglas. ¿Ya? Nombre del autor y fecha. ¿Ya? Nombre del autor. ¿Ya? Autor. Ay, se llama Silvia Fernández. ¿Ya? Fecha. ¿Ya? En la fecha no hay que colocar día, mes, ¿no? Basta con el año. Basta con el año. ¿Qué más? Debe contener lo que es el título de la investigación. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Silvia Fernández, 2015, se planteó como objetivo general analizar el impacto de la inseguridad en el bienestar de los habitantes de la Ceja del Alto. ¿Ya? Ahora, algunas veces no puede que esté el título, pero puede ser su objetivo general, que es muy similar, simplemente le agregan un objetivo general, ¿ya? Pero su título es este, ¿ya? Este es su título. Luego, tiene que tener la metodología, ¿ya? Con un enfoque en las zonas de mayor incidencia de la... Aquí está. La metodología utilizada combinó un enfoque cualitativo y cuantitativo, ¿ya? Implementando 400 encuestas y entrevistas a las autoridades locales y policiales, ¿ya? Esa es la metodología. Ahí tenemos la metodología. Tiene que contener los objetivos y resultados, ¿ya? El objetivo ya lo tenemos ahí integrado, ¿ya? Nos vamos a los resultados. Los resultados evidenciaron que el 65% de las encuestas perciben un alto nivel de inseguridad, ¿ya? El resto debe ser todos los resultados. ¿Mm? Ahora, vamos a ver otro antecedente, si cumple con lo mismo. Este es de González Rodríguez, ¿ya? González Rodríguez. Fecha, 2018. ¿Ya? Ahora, yo les he dicho hace poco que los antecedentes no deben tener mayor a 5 años de antigüedad, ¿verdad? Pero aquí me está fumando, deben estar pensando, porque aquí hay estudios del 2015 y del 2018, ¿ya? Esto solo es para ejemplo, ¿ya? Quiero aclararles ese punto. ¿Ya? Se planteó como objetivo identificar los factores, aquí es su objetivo, ¿ya? Que influyen en la ceja del alto, ¿ya? Es objetivo general, ¿ya? Y a su vez también está su título, ¿ya? Su título, a su vez está su título, ¿ya? La metodología, ¿ya? La metodología incluyó el uso de técnicas cuantitativas como entrevistas semiestructuradas a 50 transeúntes y comerciantes, así como análisis de estadísticas a policías, ¿ya? Ahí tenemos ya su metodología y los resultados, ¿ya? Los resultados obtenidos. Ya. Ahora, esto no es la manera correcta de redactarlo, ¿ya? Puede estar así, sí, pero para esto también hay que emplear lo que son los conectores, ¿ya?
pueden anotar lo que es, aquí está un antecedente, y pueden agregarle lo que es un conector, ya, con mayúscula. Puede ser así mismo, ya, este es un conector. Así mismo, esto vamos a colocar con color color verde, ya. Este es un conector. Así mismo, ya. También se puede colocar en complemento, ya. En complemento, Vargas Méndez en 2020, ya. Y este ya es otro antecedente, ya. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿O se haya perdido, oído muy rápido? ¿Todo claro? Un pulgarcito, a ver, vas a ver si están ahí. Tal vez estoy hablando solo. Ya, Licenciado, una consulta. dígame. Los conectores pueden variar en redactar, por ejemplo, en introducción, en resumen o en antecedentes. Los que nos ha mencionado, ¿se puede usar en cualquier parte de la monografía? Claro, en cualquier parte. Y los que les he mencionado son dos o tres, como mucho que les he mencionado. Hay una variedad. Eso ya depende mucho a tu estilo de redacción y qué es lo que quieras conectar, ¿ya? Pueden buscar en Google mmm, conectores para monografías, para tesis. Les va a salir un sinfín para todo, para iniciar, para conectar, para, para discutir también. ¿Ya? No hay problema con eso. Eso varía mucho. Depende mucho de cómo quieran ustedes introducir la idea. Ok, gracias. Vamos a continuar. Ya. Vamos a continuar con el planteamiento del problema. ¿Ya? Ahora, planteamiento del problema. ¿Qué dice? El planteamiento del problema incluye los siguientes elementos. ¿Ya? ¿Qué es pero el planteamiento del problema? ¿Ya? El planteamiento del problema es donde defines cuál es el problema que quieres solucionar, ¿ya? Tanto como una tesis o una monografía, lo que aportan es conocimiento y una solución a un problema, ¿ya? Ahora, en el ejemplo que estamos manejando con la inseguridad de los transeúntes, el problema es ese, ¿no ve? Es la inseguridad. ¿Cómo podemos solucionar? ¿Ya? Todos esos puntos se tocan aquí, ¿ya? Ahora, ¿qué debe contener? Debe contener una introducción o contexto, ¿ya? Similares conceptos, no iguales, pero similares. Ahora, en la introducción es un poco diferente a lo que hemos visto en los anteriores títulos, ¿ya? Ahora, para el planteamiento del problema se debe ir de gradualmente, ¿ya? De lo general a lo específico,
Es decir, que en el planteamiento del problema ya se empieza a investigar, ya se empieza a investigar y hay que investigar desde el mundo, ¿ya? Hay que buscar estudios desde el mundo, después hay que buscar a nivel de, si quieres hacer de Bolivia, primero tendrías que buscar a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, ¿ya? Y por último de Bolivia. Pero ¿qué pasa si quieres realizar un estudio de un departamento? Ya, por ejemplo, La Paz, tienes que empezar con estudios, primero del mundo, luego de Bolivia y por último del departamento de La Paz. Ya, tal vez les estoy haciendo confundir un poco, pero ahorita con el ejemplo nos vamos a ubicar mejor. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? Aquí hay un estudio. La inseguridad urbana es un fenómeno global que afecta a miles de personas diariamente, generando preocupación en diversas regiones del mundo. ¿Ya? Esa es su introducción, su contexto. Ahora, aquí ya vienen los estudios. Según un informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Urbano Sostenible en el 2021, ya, aquí está el autor, ya. Este es un conector, mira, aquí hay un conector. Según un informe, ya, según ya, este es un conector, ya, este ya es un conector. Ya. Un informe de ya, el autor es las Naciones Unidas del Desarrollo Urbano Sostenible. Ese es el autor. ¿Ya? El año. Ya, este es el año. Ya. Aproximadamente el 55% de la población vive en ciudades. ¿Ya? Esto es los resultados, está aquí dando. ¿Ya? Ahora, aproximadamente el 55% de la población mundial, mira, aquí dice mundial, esta es palabra clave, ya, ya, de la población mundial, ya. Aquí estamos introduciéndonos con un estudio a nivel mundial, ya. Luego, aquí hay otro. En Bolivia, ya estamos hablando ya, a nivel de Bolivia. Ya estamos hablando de Bolivia, ya no estamos hablando del mundo. Estudios como el informe, como el informe de seguridad ciudadana, este es el autor, seguridad ciudadana, sigue siendo todo esto, ¿ya? Ministerio de Gobierno, todo este es el autor, ¿ya? Seguridad Ciudadana, Ministerio de Gobierno, ¿ya? En el 2022 está el año, ¿ya? Destaca que las zonas urbanas con alta actividad comercial, como mercados, estaciones de transporte, son puntos críticos para la delincuencia, ¿ya? Ahí está todos los resultados que han obtenido en su investigación, ¿ya? Ahora, sigue lo que es a nivel local, ¿ya? A nivel local, ¿ya? Y una investigación realizada por la Fundación Paz Ciudadana en el 2020, ahí está el autor y la fecha, ¿ya? En la ciudad de La Paz, ya nos está hablando específicamente de lo que es La Paz, ¿ya? Así es como van a redactar el planteamiento del problema. Esto ya varía mucho con su tema de investigación, ¿no? En este caso seguimos trabajando con lo que es la inseguridad en la Ceja del Alto, ¿ya? Hemos empezado a nivel mundial, hemos seguido a nivel de Bolivia
Y por último, a lo más específico, nos hemos ido a la ciudad de La Paz. Ahora, descripción del problema, ¿ya? Esto no es necesario que tenga, ¿ya? Las pueden observar, no es necesario que tenga. Directamente. ¿Ya? Yo lo he puesto para que ustedes puedan apreciarlo, ¿ya? Pero esto no es necesario que esté cuando los redacte. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en la descripción del problema? Como su nombre lo dice, vamos a describir qué problema estamos afrontando. Aquí nos indica que la Ceja del Alto es conocido por ser un punto neurálgico de comercio y transporte, pero también por los altos índices de inseguridad que experimentan sus víctimas. Robos, asaltos y agresiones son situaciones comunes que generan preocupación en la población y afectan su calidad de vida. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad en esta zona, los transeúntes continúan reportando incidentes que limitan su sensación de tranquilidad y confianza en los espacios públicos. ¿Ya? Una breve explicación. ¿Ya? Está describiendo el problema. Ahora, lo que sigue es buscar las causas, ¿ya? ¿Ya? Vamos a trabajar lo que es con causa, efecto y aporte. ¿Ya? Ahora, en las causas tenemos que buscar qué es lo que está causando el problema. Para esta parte, pueden ayudarse con lo que es un árbol de problemas, ¿ya? Pueden ayudarse con lo que es una espina de Kishikawa. Ya hay varios métodos para poder ayudarse a encontrar esto. O, por último, pueden directamente ayudarse con la inteligencia artificial. ¿Ya? Más fácil ahora. Ahora, aquí vamos a identificar las causas. Entre las causas de esta problemática se encuentra la falta de infraestructura adecuada para la vigilancia y he encontrado una causa. ¿Ya? Una causa. La insuficiencia de personal policial, otra causa. ¿Ya? El desempleo y la pobreza, otra causa. ¿Ya? Así van a ir identificando. Ahora, ¿qué efectos causa este problema? ¿Ya? ¿Qué efectos causa? Causa la inseguridad, ¿ya? Que se refleje en una disminución de la percepción de seguridad de los transeúntes, un impacto negativo en el comercio local, otro efecto, ¿ya? Aumento en el estrés, ¿no? Otro efecto, ¿ya? La ansiedad, otro efecto, ¿ya? A quienes visitan a la zona, además de constante exposición a situaciones de riesgo. ¿Mm? Así se va identificando los efectos. Y ahora, también puede tener un aporte, ¿ya? En una monografía, este punto es opcional, ¿ya? No es muy obligatorio, pero como les había mencionado antes, mucho va a depender de su tutor, ¿ya? Él les va a decir si quiere sí o sí ese punto o no, o tal vez no les dice nada. ¿Sí? Pero es bueno que le pongan para que sea completo. ¿Ya? En este estudio bibliográfico se pretende proporcionar una versión integral del problema de inseguridad que enfrenta a los transeúntes a través de la revisión de la literatura. Se busca contribuir al conocimiento existente sobre la inseguridad. ¿Ya? Están diciendo que solo van a proporcionar una visión integral del problema de la inseguridad, es decir, que solo lo van a estudiar, ¿ya? Solo van a estudiar para que después, posteriormente, otros especialistas puedan encargarse ya con ese estudio poder buscar una solución, ¿ya? Porque les había mencionado que
Una monografía, una tesis, aportan lo que es conocimiento, ¿ya? Aportan conocimiento. En cambio, un proyecto de grado ya no aporta conocimiento, aporta una acción, ¿no? Ahora, la monografía puede ser de inicio, que estás realizando un estudio bibliográfico para proporcionar una visión integral del problema. Ya está dando la teoría, les está diciendo cuántas personas son asaltadas por día, cuántas personas tienen miedo de ingresar a la zona. ¿Ya? Solo está brindando esos datos, ¿ya? No más. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Sería un proyecto de grado donde van a ver una solución, ¿no? Pueden plantear, por ejemplo, creo que últimamente han puesto unos, no sé cómo se llama, pero donde los policías están ahí arriba vigilando, pero creo que no se cumple, ¿no? Bueno, continuemos. Seguido de ello, por último tenemos lo que es la formulación del problema, ¿ya? Que simplemente es a tu, a tu título hay que agregarle una pregunta, ¿ya? Ahora, el título era, este era el título, ¿ya? Factores que constituyen a la inseguridad de los transeúntes en la ceja del Alto, ¿ya? Ese es el título. ¿Qué hemos aumentado? Una pregunta, ¿ya? ¿Cuáles? ¿Ya? ¿Cuáles son los factores? ¿Ya? Aquí está, mira, causa, efecto, aporte y la formulación de la pregunta. Esa es la forma en la que tienen que redactar su planteamiento del problema, ¿ya? Licenciado, una consulta. Dígame. El, el planteamiento del problema necesariamente tiene que ir en forma de pregunta o también puede ser en forma afirmativa. Hay que aclarar eso un poquito. El planteamiento del problema es un punto, ¿ya? Es hasta aquí, ¿ya? Es hasta aquí. Introducción, descripción del problema, causa, efecto y aporte. Hasta ahí es el planteamiento del problema, ¿ya? Esto no lo he querido sacar aparte. ¿Por qué? Porque no es necesario. Simplemente es aumentar. Es como otro punto adicional, ¿ya? Es como planteamiento del problema, un punto, otro punto, formulación del problema, ¿ya? Pero no vale la pena hacer todo esto porque simplemente es agregarle una pregunta, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Y a lo que tu pregunta es si puede ser afirmación y la respuesta es no, ¿ya? No puede ser afirmación. Sí o sí tiene que ser pregunta de investigación porque el subtítulo se llama formulación de la pregunta, ¿ya? Formulación de la pregunta. En sí, con todo lo que has encontrado en el planteamiento del problema, se formula la pregunta de investigación, que no es mucha magia, que simplemente hay que agregarle al título una pregunta. ¿Me debo entender? Sí, sí, está bien. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno. Ya, vamos a continuar. Vamos a irnos a la justificación. ¿Qué nos dice? ¿Qué es la justificación? La justificación en una monografía proporciona una base sólida para la investigación al mostrar su importancia y relevancia en términos teóricos, prácticos y sociales. ¿Ya? Como les había mencionado antes, la justificación responde mucho a la pregunta ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué es importante tu investigación? ¿Por qué es importante tu monografía? ¿Ya? Ahora,
para redactar la justificación tiene que tener los siguientes elementos, ¿ya? Entre ellos tiene que tener una relevancia teórica, una relevancia práctica y una importancia social, ¿ya? ¿Y qué vacíos del conocimiento llena tu investigación? ¿No? Ahora vamos a verlo aquí. ¿Ya? Ahora, aquí está. ¿Qué tiene que tener? Una relevancia teórica. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Leamos un poco. El estudio de la inseguridad urbana en un tema ampliamente abordado en la literatura internacional, pero con marcadas diferencias según el contexto social, económico y cultural de cada región. En Bolivia, aunque existan investigaciones sobre la seguridad ciudadana, el análisis específico de las zonas urbanas críticas como la Ceja el Alto es limitado, ¿ya? Este trabajo contribuye al desarrollo teórico al ofrecer un enfoque bibliográfico sobre los factores que influyen en la inseguridad de los transeúntes en esta área, ¿ya? ¿Dónde está la clave aquí? Está en esta parte. Aquí. Nos están afirmando que existen muchas investigaciones sobre seguridad ciudadana, ¿ya? Pero los análisis específicos sobre zonas urbanas como la Ceja el Alto es limitado, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que hay bastante teoría sobre la seguridad, ¿ya? Pero no hay mucha teoría sobre zonas específicas como la Ceja el Alto, ¿ya? Entonces está justificando por qué esta monografía es importante, ¿ya? Es importante porque no hay mucha información sobre este tema, ¿ya? Eso en la relevancia teórica, ¿ya? Ahora, cabe recalcar nuevamente que estos puntos de aquí arriba no es importante que estén, ¿ya? Yo lo he puesto para que puedan apreciarlo ustedes mejor, ¿ya? Lo voy a subrayar. ¿Dónde está? Aquí está, ¿ya? Así lo voy a colocar. Lo mismo aquí. ¿Ya? Ahora, en la relevancia práctica, ¿cómo tenemos que justificar en esta parte? Nos dice, este estudio bibliográfico resulta útil para organizaciones gubernamentales, municipales y académicas, ya que reúne información clave sobre características de inseguridad en zonas más transitadas del Alto. Aunque no se plantea soluciones específicas, el análisis puede servir como base para diseñar intervenciones futuras, formular políticas públicas o de desarrollo para programas educativos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que sí se puede aplicar en la vida real, ¿verdad? No es solo teoría y ya, sí puede ser aplicable, ¿ya? Porque nos dice que resulta útil para organizaciones gubernamentales, ¿ya? Municipales, ¿ya? Estas organizaciones pueden utilizar nuestra investigación, esta monografía pueden emplearla para crear políticas, para diseñar estrategias, ¿eh? Ahí va lo que es la relevancia práctica. Y por último, la importancia social, ¿ya? No, hay más. La importancia social, esto igual lo vamos a... Ya. ¿Cómo tenemos que justificar esta parte? ¿Qué aporte da a la sociedad? ¿Ya? ¿Qué nos dice? La inseguridad en la Ceja del Alto afecta directamente a los transeúntes, ¿ya? Quienes representan una amplia diversidad de personas,
desde comerciantes hasta estudiantes y turistas. Comprender las causas y efectos de esta problemática es fundamental para mejorar la calidad de vida de quienes transitan por esta zona, promoviendo un entorno más seguro y confiable. Es decir, que el problema que estamos abordando afecta directamente a los transeúntes, también afecta a estudiantes y comerciantes, ¿ya? Esto va más a nivel de la sociedad, a nivel social, ¿ya? Y por último, los vacíos de conocimiento, ¿ya? Los vacíos de conocimiento. Existen pocos estudios que analizan de manera específica los factores que inciden en la inseguridad de los transeúntes de la Ceja del Alto. Desde el enfoque bibliográfico, este trabajo busca llenar ese vacío, ¿ya? Va a llenar un vacío. Analizar e interpretar información relevante sobre el tema proporciona una base de conocimientos que podría ser utilizada en investigaciones más profundas y en estudios comparativos para otras zonas urbanas, ¿ya? Quiere decir que nuestra monografía puede servir para futuras investigaciones, ¿ya? De un inicio puede ir como una monografía, de aquí a unos años puede utilizarse el mismo tema para una tesis. Puede ser más profunda, se puede ver más variables. ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, supongo que sí. Ahora, la metodología. Ahora sí. Antes de entrar a cómo redactar la monografía, perdón, la metodología, tenemos que conocer, ¿ya? Tenemos que conocer sobre metodología de la investigación, ¿ya? A ver, ¿alguien ha tenido problemas con la metodología de la investigación? A ver, un pulgarcito, levanten para saber. O todos tienen conocimiento sobre la metodología de la investigación. ¿Solo Laura tiene problema? ¿Nadie más? Bueno, ya. De todos modos, vamos a entrar a metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque es justo y necesario. Ya, nos vamos a ir a otra diapositiva y vamos a entrar, ¿ya? Va a ser breve, ¿ya? No les voy a dar conceptos de autores, no les voy a complicar la vida con esto porque la metodología de la investigación es bastante amplio, es amplio, ¿ya? Hay un sinfín de autores, ¿ya? ¿Qué es? ¿Ya? La metodología de la investigación es una disciplina encargada de elaborar, definir y sistematizar un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir en un proceso de investigación para la producción de conocimiento, ¿ya? De conocimiento, ¿verdad? Les había dicho que las tesis y monografías aportan conocimientos. Por eso un proyecto de grado, yo no he visto que tenga metodología, ¿ya? Pero una tesis y una monografía tienen metodología, tienen que tener metodología de la investigación, ¿ya? Ahora, ¿por qué dice que es sistemático? ¿Mm? Porque va en un orden, ¿ya? No se puede saltar. No puedo dar yo primero la técnica y por último el enfoque o el método,
¿ya? No puedo ir primero al instrumento y después el método. Tiene un orden, tiene que tener un orden sistemático, ¿ya? Ahora, en palabras sencillas, ¿qué es la metodología de la investigación? ¿Alguien me puede aportar con una idea de qué es la metodología de la investigación o cómo la entienden? ¿Nadie? Ay, nadie. Una idea pequeña, no importa. Lo que se les ocurra. Ya, estamos calladitos hoy día. Ya. Licenciado, ¿es un método de investigación? Sí, sí es un método. ¿Y cómo lo defines un método? Bueno, o sea, bueno, la metodología de investigación sigue un método, es decir, método cualitativo o cuantitativo, dependiendo del tema de investigación. Sí, el método cualitativo, cuantitativo, forman parte de la metodología, ¿ya? Pero no es todo. Ya la metodología de la investigación va desde lo que son los paradigmas, los métodos, las técnicas, instrumentos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la metodología de la investigación en general? La metodología de la investigación, así en un concepto sencillo, es un caminito, ¿ya? Es un caminito que te va a decir por dónde tienes que ir, ¿no? Por eso les había dicho que tiene que ser sistemático, tiene que seguir un orden. ¿Ya? En sencillas palabras, es un caminito por donde tienes que ir. ¿Ya? Ahora, yo he visto bueno, en Internet hay un sinfín de información, ¿ya? Mucha información. Algunas están bien, otras no, pero hay que corroborar la información hoy en día. Debido a tanta que existe, hay que saber verificar las fuentes. Ahora, no es que estén equivocados, ¿ya? Porque he visto que muchos, el método cuantitativo y cualitativo lo ponen como método, ¿verdad? Y otros como enfoque. Si ahorita ustedes le preguntan a ChatGPT, le preguntan cuantitativo y cualitativo, ¿es un enfoque o un método? Ya puede que les diga un método, puede que le pregunten a Google y les diga que es un enfoque. ¿Y quién tiene la razón al final? Es que ambos, todos tienen razón. ¿Por qué? Porque en esto de la metodología de la investigación existen los que son autores, ¿ya? Y algunos autores lo definen como método al enfoque cualitativo, cuantitativo. Otros lo definen como enfoques, ¿ya? Ahora, ese es el principal problema con la confusión que existe. Y ahora, ¿yo qué hago para poner en mi monografía? ¿Lo pongo como enfoque o como método? ¿Mm? Pues depende al autor que utilices. Si no me equivoco, en el libro de Sampieri lo define como enfoques. Y Sampieri es uno de los más populares, más conocidos. ¿Ya? En mi persona yo lo defino como enfoque. ¿Ya? Yo lo defino como enfoque, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Ahora, para una monografía, generalmente he visto en las universidades que lo máximo que piden para la metodología son los enfoques, los métodos, técnicas e instrumentos.
Y eso, a veces piden lo que es el enfoque. Rara vez he visto que piden el enfoque, pero no está de más conocerlo, ¿ya? Porque algunos directamente lo piden método y lo meten cuantitativo, ¿ya? Y no está mal, ya les dije, no está mal. Eso depende mucho del autor que utilices, ¿ya? Más adelante, a la hora de redactar, me van a entender mejor esto del autor, ¿ya? Pero, a ver, sigamos. Enfoque cualitativo y cuantitativo, ¿ya? No es difícil, ¿ya? No es la gran cosa, no es nada del otro mundo. El enfoque cuantitativo en sencillas palabras, el enfoque cuantitativo emplea datos numéricos, ¿ya? Esa es la clave, emplea datos numéricos. Por ejemplo, estudia el número de estudiantes reprobados en un colegio, ¿ya? El número de estudiantes, cuántos estudiantes han reprobado, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su diferencia con el enfoque cualitativo? ¿Ya? El enfoque cualitativo explora los fenómenos en profundidad. En profundidad, ¿qué es eso? ¿Ya? Con el ejemplo me entienden. Estudia el por qué esos estudiantes han reprobado. ¿Ya? En el cualitativo ya no le importa cuántos han reprobado. Le importa el por qué han reprobado. Si es por problemas psicológicos, problemas de sus padres, familiares, problemas de pareja, amorosos, ¿ya? Eso es lo que le importa, es el por qué, por eso dice fenómenos en profundidad, ¿ya? El cuantitativo solo le interesa los números, no más. Pero ¿cuál elijo para mi investigación? ¿Quali o quanti? Depende, depende de cómo quieres estudiar, ¿ya? Puedes usar los dos, hay una opción híbrida, que es el enfoque mixto, ¿ya? El enfoque mixto, donde puedes estudiar tanto como cualitativo o cuantitativo. Pero mi monografía es más cualitativa o más cuantitativa. También depende. ¿Quieres hacerlo más cuantitativo? Meterle más números, más estadísticas, más datos. ¿Quieres que sea más cualitativo que cuanti? Enfócate en entrevistas, ¿m? Estudios de caso, ¿m? Pero puede también tener parte de cuantitativo. ¿Me dejo entender? ¿M? ¿Me entienden? Ya, voy a suponer que sí. Ya, vamos a continuar. Ahora, ya, yo no les voy a llenar con lo que son conceptos, teorías, ¿ya? Yo creo que mm, a este nivel no es muy necesario. Les voy a enseñar lo que ustedes necesitan para redactar su monografía, para elaborar su monografía. Y ya les había mencionado, necesitan conocer lo que son los enfoques, métodos, técnicas e instrumentos, ¿ya? ¿Pero qué son los métodos? ¿Ya? Los métodos son modos, las formas, las vías o los caminos más adecuados para lograr objetivos previamente definidos. ¿Qué son las técnicas? Son conjuntos de reglas y procedimientos que permiten establecer la relación entre entre el investigador con el objeto o sujeto de estudio. Entonces, ¿qué es la técnica? Es lo que nos va a conectar a nosotros como investigadores con el sujeto de estudio, que en este caso pueden ser esos estudiantes de ese colegio, ¿verdad? Es lo que nos conecta, la técnica es lo que nos conecta con ellos. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los instrumentos? Son mecanismos. Es un mecanismo que se utiliza para
recolectar y registrar la información. El método orienta a la técnica, ¿ya? Les había mencionado que es sistemático, ¿verdad? Primero el método, luego la técnica y por último el instrumento, en ese orden, ¿ya? Y si es que incluye enfoque, primero el enfoque, luego el método, luego la técnica y por último los instrumentos, ¿ya? No puede estar el instrumento después del enfoque, ¿ya? No puede estar la técnica al final, ¿ya? Tiene que seguir ese orden, enfoque, método, técnica e instrumento, ¿ya? Ahora, aquí hay una tabla que les va a servir mucho, donde hay los métodos más empleados para una monografía, ¿ya? Para una monografía. Quiero aclarar ese punto, ¿ya? También las técnicas y los instrumentos. Todo esto para una monografía, los más utilizados, ¿ya? Ahora, si ustedes buscan en internet o le preguntan a ChatGPT qué métodos puede utilizar o cuántos métodos hay un sinfín de métodos. Hay muchos métodos, nuevos, antiguos, los más comunes, hay bastantes. Pero los que generalmente son ideales para una monografía, según mi criterio, son el método bibliográfico, documental, investigación de campo, estudio de caso y análisis comparativo, que es rara vez, ¿ya? Luego me voy a explicar el por qué, ¿ya? El método bibliográfico, ¿ya? ¿Qué nos dice? Es una revisión de fuentes bibliográficas como libros, artículos científicos, tesis, informes y otros materiales académicos, ¿ya? Con el método bibliográfico, este nos permite revisar, ¿ya? Las tesis, informes, ¿ya? El método documental es muy similar, pero no es lo mismo, ¿ya? Hay mucha confusión con estos dos. A veces ponen uno, a veces ponen el otro, ¿ya? Pero tienen sus características que los diferencian, ¿ya? El método documental se centra en recopilar y analizar los documentos existentes como informes gubernamentales, políticas y estadísticas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo lo veo lo mismo, deben decir algunos, ¿ya? Es que uno se enfoca en tesis, informes científicos, artículos científicos, informes, ¿ya? Y el otro se enfoca en lo que son informes gubernamentales, políticas, estadísticas, ¿ya? Es decir, que el método bibliográfico puede inclinarse un poco más, a lo que es el enfoque cualitativo, ¿ya? Un poco más, ¿ya? Mientras el documental puede inclinarse un poco más al enfoque cuantitativo, ¿ya? Porque ya puede estudiar lo que son estadísticas, informes, datos numéricos, ya puede usar. En cambio, el bibliográfico es más como un poco más teórico, ¿ya? Bueno, ambos son teóricos, obviamente. Ambos son teóricos. Ahora, la investigación de campo. La investigación de campo va un paso más allá de lo teórico. Ya el investigador tiene que caminar, tiene que moverse. ¿Para qué? Para recolectar datos primarios a través de encuestas, entrevistas, observaciones y experimentos, ¿ya? Si ustedes están realizando encuestas o entrevistas y en su metodología no tienen lo que es la investigación de campo, se rechaza, ¿ya? Se rechaza la metodología, no se acepta, ¿ya? Ahora, otro método es el estudio de caso. ¿Para qué sirve? Es un estudio a mayor profundidad. Se estudia un fenómeno en particular, ¿ya? Podemos colocar un ejemplo del área de psicología.
¿ya? Que pueden estudiar a una persona que tiene trastornos de múltiple personalidad, por ejemplo, ¿ya? Lo pueden estudiar durante meses, años, para ver su comportamiento. ¿Mm? Ahí va lo que es el estudio de caso. En el caso del área empresarial, pueden estudiar lo que es una empresa en particular, ¿sí? En pedagogía, un curso en particular. En agronomía puede ser un sector en particular, el sector, no sé, agroindustrial. En el caso de derecho, pueden estudiar la Cámara de Diputados, ¿sí? Pueden estudiar el comportamiento de un dirigente. ¿Sí? Ahora, en el análisis comparativo, ¿ya? ¿Por qué digo que rara vez se usa? O por lo menos yo no lo veo muy aceptable para una monografía. ¿Por qué? Porque el análisis comparativo, como su nombre lo dice, compara, ¿ya? Compara. Es decir, que va a trabajar con dos variables en este caso, ¿ya? Va a trabajar con dos variables. Y les había dicho de inicio que una monografía trabaja solo con una variable, ¿ya? ¿Y por qué les pongo si es que no va con una monografía? Es que alguna institución les puede pedir, algún tutor les puede pedir. Y es que a veces algunos tutores son bien exigentes y están muy empeñados con su ideología y pueden exigirles, pueden pedirles que hagan así. ¿Y qué les queda? Tienen que hacer lo que les pide. Al fin y al cabo, el tutor es el que les aprueba, ¿no? Por eso les pongo, ¿ya? Opcional. Tómenlo o déjenlo. Ahora, un ejemplo, les daré un ejemplo del análisis comparativo. Puede ser, por ejemplo, con el modelo que estamos trabajando. Estudiantes reprobados, por ejemplo, del cuarto B y estudiantes reprobados del cuarto B y estudiantes reprobados del cuarto C, ¿ya? Se va a estudiar ambos cursos y se va a hacer comparaciones, ¿ya? Se va a hacer comparaciones, puede ser comparaciones cualitativas o cuantitativas, ¿no? En el lado de cuantitativo pueden ver qué curso tiene más número de reprobados. En el lado de cualitativo pueden ver qué curso tiene más problemas familiares. ¿Mm? Ahí va. ¿Ya? Ese es un ejemplo que se puede utilizar para un análisis comparativos. ¿Ya? Ahora, técnicas. Técnicas, tenemos la revisión documental, que puede ser empleada tanto como para el bibliográfico y documental. Para los dos sirve. ¿Ya? ¿Y qué nos decía que era la técnica? Es lo que nos conecta a nosotros los investigadores con el sujeto u objeto de estudio, ¿no ve? ¿Qué es la revisión documental? Simplemente es leer los documentos, ¿ya? En sencillas palabras, leer los documentos, ¿ya? Ahora, ¿qué instrumento usa la revisión documental? Las fichas bibliográficas. Ahora, las fichas bibliográficas, ¿qué es eso? Tal vez algunos no conocen, ¿ya? En palabras sencillas que todos pueden entender, son los apuntes, ¿ya? Son los apuntes que hacemos. Por ejemplo, estamos revisando una tesis, ¿ya? Tenemos que tomar nuestros apuntes, ¿ya? Ahora, en esas fichas bibliográficas se toma lo que es el nombre del autor, el título de la investigación, la fecha, los resultados, la metodología, como habíamos visto los antecedentes, muy similar, ¿ya? Esas son las fichas bibliográficas. ¿Ya? Ahora, con la inteligencia artificial casi ya no se utiliza mucho, debido a que optimiza mucho el tiempo, pero por formalidad es correcto colocar, ¿ya? No pueden obviar esta parte. Ahora, la entrevista.
La entrevista ya se utiliza para lo que es la investigación de campo, para el estudio de caso también, para el análisis comparativo también, ¿ya? De ahí en abajo se utiliza ya. De la investigación de campo, estudio de caso y análisis comparativo sirve la entrevista. Ahora, ¿cuál es su instrumento? Es la guía de entrevista, ficha de entrevista también puede ser, ¿ya? No hay mucha magia, ¿no? Yo creo que todos alguna vez han visto una entrevista, es donde el investigador realiza preguntas clave al sujeto de estudio, ¿no? Tiene que ser un sujeto, ya no puede ser un objeto. Y por último, la encuesta, ¿ya? Por último, la encuesta, que que su instrumento es el cuestionario, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre una entrevista y un cuestionario? ¿Ya? Les había dicho, les repito, les debo estar cansando con el tema de que tiene que ser sistemático, ¿no? Todo tiene que cumplir un orden, ¿ya? La entrevista va al más arraigado, más inclinado a lo que es el enfoque cualitativo, ¿ya? Cualitativo. Y la encuesta va más arraigado a lo que es el enfoque cuantitativo, ¿ya? Porque una entrevista se realiza a personas clave en una investigación, ¿ya? Y un cuestionario se realiza a un grande número de personas, ¿ya? A un grande número de sujetos de estudio. Me explico. Con el mismo ejemplo de los estudiantes, ¿ya? Una entrevista la pueden realizar ¿a quiénes? ¿A los estudiantes? No, no ve. No. Se puede realizar a los administrativos. Puede realizarse al director, a los profesores, ¿ya? Le pueden preguntar por qué ese bajo rendimiento de los estudiantes, qué problemas tienen, qué han observado ustedes, ¿ya? Eso se puede realizar, ¿ya? Una entrevista a sectores claves, ¿ya? Ahora, una encuesta sí se puede realizar a los estudiantes, ¿ya? Porque, a ver, en una entrevista en sí, en un colegio, ¿cuántos administrativos hay? Entre directores y docentes, profesores, debe haber unos 30, 40, mucho, ¿no? Ya, pero son claves, ellos están en contacto directo con los estudiantes. Ellos saben por qué se comportan, algunos escuchan a los estudiantes, el director debe ser el más informado. ¿Mm? En cambio, en el colegio, ¿cuántos estudiantes hay? Hay bastantes, debe haber unos 1000 o 2000, yo creo, en cada colegio. O tal vez estoy exagerando, unos 1000 por lo menos. ¿Ya? Por eso, ahora, un cuestionario está diseñado para grandes números de personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesita una población y una muestra, ¿ya? ¿Por qué? Imagínense que quieren hacer un cuestionario a nivel de Bolivia, no, mucho, a un nivel de La Paz, ¿ya? Su población es La Paz, ¿ya? Pero no sé cuántos habitantes debe tener La Paz, debe tener 1 millón por lo menos, ¿ya? ¿Creen que pueden realizar las encuestas a todo el millón de personas? Es un poco difícil, ¿verdad? Por eso se toman lo que son las muestras, ¿ya? Por ejemplo, de ese millón se puede tomar una muestra de 3000 personas, ¿ya? 3000 personas, por ejemplo, ¿ya? Obviamente se hace cálculos para tomar esa muestra, ¿ya? Pero yo estoy tomando un número al azar, ¿ya? Esas 3000 personas, esas encuestas que se realizan a las 3000 personas, van a representar a todo el millón, ¿ya? A todo el millón. Sirve, se acepta, existe el margen de error, ¿ya? Pero se acepta. Ahora, mientras en la entrevista, ¿m? Pongamos otro ejemplo, una vez tuve un alumno que me comentó, estaba haciendo un estudio de los choferes, ¿ya? De un sindicato de micros, ¿ya? Y quería realizarle entrevistas,
¿ya? Entrevistas a los choferes, ¿no? A los choferes, quería realizarle entrevistas y, y no es correcto, ¿no? No es correcto, perdón, quería realizarle cuestionarios, ya quería hacer encuestas a los choferes, ya, y no es correcto realizarle encuestas. ¿Por qué? Porque los choferes son bastantes, son hartos, ¿ya? Yo le, de- yo le decía, ¿vas a encuestar a 100 choferes? Le decía. ¿Mm? Y me dijo, no, voy a encuestar a solo 10. Yo le dije, ¿pero crees que esos 10 se presentan a los 100? Ah, no, no, ya. Yo le sugerí que haga entrevista, ¿ya? Entrevista, pero ¿a quiénes? A sectores claves. ¿Quiénes son en un sindicato de micros? Sus dirigentes, ¿no? Ellos ya conocen los datos, conocen a todos, tienen registros. ¿Mm? Ahí va. Me he salido bastante de contexto, pero me he dejado entender. ¿Están ahí? Hola, me he dejado entender. Un pulgar, por lo menos. Gracias, Laura. Ya. ¿Tienen alguna consulta, Laura? ¿Algo que no me haya dejado entender o me, me he ido muy rápido? Mm, Está todo claro, licenciado. ¿Todo claro? ¿Se ha dejado entender, pero? Sí, 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 sí. ¿Ya? Eso es lo esencial que tienen que conocer de metodología, ¿ya? Porque si yo les doy ahorita conceptos, autores, no lo veo muy necesario, ¿ya? Por lo menos para una monografía, no, ¿ya? De ahí si hablamos de lo que es una tesis, eso ya es otra cosa, ¿ya? Ahí hay que conocer hasta los paradigmas, paradigma positivista, sociocrítico. ¿M? Ahí sí hay que tener un conocimiento más profundo de lo que es la metodología de la investigación. ¿M? Pero así para una monografía, con eso está perfecto. ¿M? Ya, continuamos. Vamos a volver a nuestra presentación original. Mm, ya, estábamos aquí. Estamos aquí, ya. Hemos visto la metodología, hemos visto ya los enfoques, los métodos, técnicas e instrumentos, ¿ya? Ya hemos visto eso. ¿Ya? Aquí tienen un ejemplo de cómo puede ser una guía o una ficha de entrevista, ¿ya? Puede ser así, ¿ya? Este es un modelo básico, muy básico, ¿ya? ¿Qué debe contener? Debe contener datos generales del entrevistador, del entrevistado. ¿Mm? Puede tener una pregunta así de múltiple opción, muy poco, pero muy poco, ¿ya? Pero sus preguntas deben ser bien desarrolladas, ¿ya? Bien planteadas. Tienen que tener por lo menos un espacio donde van a colocar las observaciones, ¿ya? Si el entrevistado estaba nervioso, si, no sé, parecía sospechoso. Y también las firmas, ¿ya? Las firmas son importantes, tanto del entrevistado como del entrevistador, ¿ya? Para que este documento sea válido, ¿ya? Porque si no está su firma, pueden decir, te has inventado, ¿eh? Te has inventado, te van a decir. ¿Mm? ¿Qué más? Ya. Ahora vamos a ver cómo redactar los métodos.
¿Ya? ¿Qué nos pide? Para redactar los métodos nos pide la siguiente estructura. ¿Ya? Como les había dicho, tiene que ser sistemático. ¿Ya? Primero los métodos, técnicas e instrumentos. Para la redacción de los métodos deben considerar los siguientes elementos. ¿Ya? Una definición del autor según con su respectiva cita y cómo se emplea el método en la investigación. ¿Ya? Ahorita me voy a explicar mejor. ¿Ya? Aquí está. Metodología. Aquí está el método. ¿Ya? ¿Qué método estamos usando? Documental o bibliográfico, dice, ¿ya? Ahora, estamos utilizando el método documental y bibliográfico, debe ser aquí, me habré confundido. Ya. El método documental y bibliográfico. Ahora, ¿qué nos pide? Que tenga según su autor, ¿ya? Una definición según su autor. Les había mencionado que para la metodología tiene que... yo les doy una recomendación que solo trabajen con un solo autor, ¿ya? Si utilizan a Sampieri, utilícenlo para toda la metodología. Si utilizan a Bendaño, utilícenlo para toda la metodología, ¿ya? No utilicen uno y otro, porque va a haber conflicto en sus teorías, ¿ya? Ahora, estamos redactando el método documental y bibliográfico según Arias, ¿ya? Aquí dice Arias, 2012, se fundamenta en la recopilación y análisis e interpretación de información proveniente de fuentes secundarias, tales como libros, revistas especializadas, informes y técnicas, ¿ya? Es decir, está describiendo el método según un autor, ¿ya? Sí o sí tiene que tener su autor, ¿ya? Sí o sí. Ahora, esto tiene que entrar en un párrafo, ya tiene que entrar en un párrafo, ¿ya? Ahora vamos a agregar una... ¿dónde está? Comentario, ¿ya? Ay. Primer párrafo tiene que tener descripción del método con su respectivo autor, ¿ya? Ese detalle para el primer párrafo. En el primer párrafo tiene que tener la descripción del método con su respectivo autor. Ahora, para el segundo párrafo, vamos a colocar de otro color, ¿ya? ¿Qué nos dice? Leemos primero, ¿ya? En esta investigación, el método documental se empleó para recopilar información relevante sobre la inseguridad urbana, especialmente en contextos similares al de la Ceja el Alto, a través de la búsqueda sistemática en base a datos académicos, documentos oficiales y estudios previos. ¿Ya? Se seleccionaron fuentes que aportan perspectivas globales, nacionales y locales. Estas esta recopilación permitió analizar los factores de inseguridad y su impacto en los transeúntes, ¿ya? En el segundo párrafo está describiendo cómo se está aplicando el método en la investigación, ¿ya? Está diciendo, primero hemos describido el método, ¿no? ¿Qué es el método? ¿Para qué sirve? ¿Qué se hace con este método? ¿Ya? Y después, en el segundo párrafo, estamos describiendo
cómo lo estamos empleando en la monografía, en la investigación, ¿ya? Segundo párrafo. Párrafo debe tener debe describir cómo se cómo se aplica el método en la monografía. ¿Ya? Listo. Ahí está. Ahí vemos cómo se aplica en la monografía. ¿Ya? La técnica lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. Un párrafo para describir la técnica con su respectivo autor. ¿Ya? Y un segundo párrafo de cómo se aplica. ¿Ya? De cómo se aplica. Ahora, en los instrumentos no hay muchos autores, no, por lo menos yo no encuentro muchos. No es necesario que le pongan el autor, ¿ya? Porque, o sea, no hay mucha magia en saber qué es un cuestionario, ¿no? No hay mucha magia en saber qué es una entrevista. Pueden colocar, ya es opcional, ¿ya? Pero lo mismo, aquí está. Tiene su respectiva descripción del instrumento con su respectivo autor y su descripción de cómo se aplica en la monografía. Así se redacta la metodología, ¿ya? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Se entendió? Un pulgar si se entendió. Ya, bueno. ¿Dónde está el documento? Vamos a irnos a la parte final. Ya. Voy a enviar al chat un link, ¿ya? De un Google, de un formulario en Google, y van a llenar sus datos, ¿ya? Sus nombres y apellidos para la respectiva lista, ¿de acuerdo? Ya. La lista va a estar, el formulario va a estar abierto hasta las 9, tienen 6 minutos. Por hoy día vamos a concluir ahí. Voy a dejar una tarea. Lo voy a subir a más tardar hasta mañana. Y eso va a ser para el día jueves, ¿ya? He visto que no muchos han presentado la primera tarea. He ampliado el plazo hasta el día viernes, ¿ya? He ampliado el plazo hasta el día viernes. Obviamente ya no va a tener la misma calificación que los que me han presentado a su hora, pero es mejor que nada, ¿no? Ya les recomiendo que suban su tarea para que puedan obtener ustedes su certificado de constancia, ¿no? Y repito nuevamente, voy a subir una tarea nueva para el día viernes también, a más tardar hasta el día de mañana. Y con eso concluiríamos por el día de hoy. Estoy subiendo el formulario solo al chat del Meet para que solo los que han estado presentes puedan llenarlo. Y gracias por su atención y nos vemos el viernes. Hasta luego.